En una escena que combinaba asombro e ironía, un policía racista propinó un puñetazo violento a una adolescente mexicana justo frente a su padre, sin darse cuenta de que su conducta abusiva lo había colocado inesperadamente en el puesto de nuevo jefe en la ciudad, un giro que pondría en jaque el orden establecido. El sonido del disparo rasgó el silencio de la noche oaxaqueña. El cuerpo de Vicente cayó pesadamente mientras sus rodillas impactaban contra el suelo polvoriento. El dolor aún no llegaba, pero sabía que pronto lo haría. Frente a él, entre las sombras de los árboles, distinguió la silueta de su hija, con los ojos desorbitados por el horror. ¡Papá! El grito desgarrador de la joven atravesó la quietud del bosque, pero Vicente apenas podía escucharla. Sus pensamientos estaban en otro lugar, en otro tiempo. La sangre comenzó a empapar su camisa blanca, formando una mancha oscura que se expandía como tinta sobre papel. Con manos temblorosas, intentó presionar la herida mientras buscaba con la mirada al tirador entre los árboles. A pocos metros, distinguió el brillo metálico de un arma y la figura de un hombre retrocediendo entre la vegetación. Sabía que llegaría este día, murmuró Vicente, su voz apenas audible entre los sonidos nocturnos del bosque. Su hija corrió hacia él, arrodillándose a su lado. Sus dedos manchados con la tierra rojiza de los campos de Oaxaca intentaban detener el flujo de sangre. «Resiste, papá. Por favor, resiste». A lo lejos, las luces del pueblo parpadeaban, indiferentes, ajenas a la tragedia que se desarrollaba en la oscuridad de la reserva forestal. En algún lugar una campana comenzó a sonar, marcando la medianoche. Vicente pensó en la ironía. 30 años dedicados a proteger este bosque, y ahora la tierra que tanto amaba bebería su sangre. «Es el oficial», logró decir entre jadeos entrecortados. «Tiene los documentos». La joven negaba frenéticamente con la cabeza, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la sangre en sus manos. «No hables, papá. Guarda tus fuerzas». Pero Vicente sabía que debía hablar ahora. El calor abandonaba su cuerpo mientras la noche de octubre se tornaba cada vez más fría. «La caja fuerte. Detrás del cuadro de tu madre hay pruebas». Un crujido de ramas los alertó. La joven se giró bruscamente, protegiendo el cuerpo de su padre con el suyo propio. La figura de un joven emergió de entre los árboles, con el rostro desencajado por la confusión. «¿Qué pasó?» «Escuché un...». Las palabras murieron en su boca cuando vio a su padre tendido en el suelo. «¡Dios mío!». El joven se lanzó hacia ellos, sacando frenéticamente su teléfono. «Llamaré a una ambulancia». Vicente agarró la muñeca de su hijo con una fuerza sorprendente para alguien que perdía tanta sangre. «No hay tiempo. Escúchenme los dos». Su mirada, ahora febril, alternaba entre los rostros de sus hijos. «Lo que descubrí cambiará todo. El alcalde, los terrenos, el agua. Todo está conectado». En ese momento, una segunda figura apareció silenciosamente detrás del joven. La hija apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia cuando el destello de metal cortó el aire. El joven se desplomó junto a su padre, un cuchillo clavado en su espalda. Vicente intentó incorporarse, impulsado por un último destello de fuerza paterna. «¡Corre, corre!». La joven, paralizada entre el cuerpo de su padre y el de su hermano, observó cómo el asesino daba un paso hacia ella, su rostro parcialmente iluminado por la débil luz de la luna. No era un desconocido. «Lo siento», dijo el oficial, mientras extraía una pistola de su chaqueta, «pero algunos secretos deben permanecer enterrados». La joven, sintiendo cómo la adrenalina inundaba su cuerpo, tomó una decisión en una fracción de segundo. No moriría esta noche, no sin luchar, no sin exponer la verdad que había costado la vida de su padre y posiblemente la de su hermano. Se lanzó hacia un lado justo cuando el segundo disparo rasgaba la noche. El sol de abril caía implacable sobre los techos de tejas rojas de San Cristóbal de las Casas. La joven, de 32 años, arqueóloga especializada en culturas prehispánicas, observaba el paisaje desde la ventana de la oficina de su padre. Vicente, de 63 años,
Era el director del Departamento de Protección Forestal, un hombre de pocas palabras pero firmes convicciones. No puedo creer que después de tantos años ausente, hayas decidido volver precisamente ahora, comentó Vicente, ajustándose los anteojos mientras revisaba unos documentos. La joven sonrió con cierta tristeza. Su relación con su padre siempre había sido complicada. 12 años antes había abandonado San Cristóbal, escapando de los recuerdos y de una tragedia familiar que nunca habían logrado superar completamente. La muerte de su madre en un accidente automovilístico, cuyas circunstancias nunca quedaron claras. La universidad me ofreció dirigir las excavaciones en la zona arqueológica, respondió ella, acariciando distraídamente el collar de jade que ya había pertenecido a su madre. Además, mi hermano me dijo que estabas teniendo problemas aquí. Vicente se tensó visiblemente, alto y delgado, con el cabello completamente blanco y profundas arrugas alrededor de sus ojos oscuros. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que su hija lo había visto. Tu hermano habla demasiado, murmuró, frotándose las sienes. Son solo desacuerdos administrativos. Pero la joven conocía esa expresión. La había visto muchas veces durante su infancia, cuando su padre enfrentaba amenazas contra las áreas protegidas bajo su jurisdicción. ¿Qué está pasando realmente, papá? Antes de que Vicente pudiera responder, la puerta se abrió y entró su hijo de 28 años. Ingeniero ambiental y asistente de su padre en el departamento, el joven era la versión joven de Vicente, alto, delgado, pero con una energía nerviosa que contrastaba con la calma estoica de su padre. No vas a creer lo que encontré en los registros de agua, comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de advertencia de su padre. Tu hermana acaba de llegar, interrumpió Vicente con voz firme. Deja que se instale antes de abrumarla con trabajo. Los hermanos intercambiaron una mirada. Siempre habían tenido una conexión especial, casi telepática. Claro, lo siento, dijo el joven, pero sus ojos comunicaban un mensaje claro. Tenemos que hablar a solas. Esa noche, en la antigua casa familiar situada en las afueras de San Cristóbal, la joven desempacaba sus pertenencias mientras observaba las fotografías familiares que aún decoraban las paredes. En una de ellas, su madre, Elena, sostenía en brazos a su hermano recién nacido mientras ella, de 4 años, miraba a la cámara con seriedad. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su hermano entró, cerrando cuidadosamente. Tras él, algo grande está pasando, susurró sentándose en la cama. Papá ha estado investigando irregularidades en las concesiones de agua del nuevo complejo turístico La Esmeralda. La joven frunció el ceño. ¿El proyecto del alcalde? Su hermano asintió. Han estado desviando agua de manantiales protegidos, pero eso es solo la punta del iceberg. Papá descubrió que los terrenos donde están construyendo fueron reclasificados ilegalmente. Eran parte de la reserva forestal. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Su padre siempre había sido un defensor incorruptible del medio ambiente, enfrentándose a poderosos intereses económicos y políticos. ¿Tiene pruebas? Está recopilándolas, pero el joven bajó aún más la voz. Ha recibido amenazas y el oficial está actuando extraño. Papá sospecha que está involucrado con los inversionistas del complejo. La joven recordó al oficial, un hombre ambicioso que siempre había estado a la sombra de su padre, esperando su oportunidad para ascender. ¿Por qué no denuncia todo esto?, preguntó ella. Su hermano la miró con una mezcla de admiración y frustración. 12 años fuera y sigue sin entender cómo funcionan las cosas aquí. El alcalde controla todo, la policía, los juzgados, los medios locales. Papá necesita pruebas irrefutables y protección externa. Un recuerdo repentino asaltó a la joven. ¿Crees que la muerte de mamá? La expresión de su hermano se transformó. Papá nunca lo ha dicho explícitamente, pero creo que sí. Mamá era periodista, estaba investigando corrupción en 1900, la administración anterior. El accidente ocurrió justo cuando iba a publicar su reportaje. La joven sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había intentado escapar del dolor,
buscando refugio en excavaciones arqueológicas, en lugares remotos, desenterrando historias de civilizaciones desaparecidas mientras enterraba la suya propia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz temblaba. ¿Me habrías creído? Te fuiste. Nos dejaste a papá y a mí lidiando con todo esto. El reproche en la voz de su hermano era como un cuchillo. La joven sabía que tenía razón. Había huido, dejando a su padre sumido en una silenciosa depresión y a su hermano adolescente cargando una responsabilidad demasiado grande para sus hombros. «Estoy aquí ahora», dijo finalmente. «¿Qué podemos hacer?». Al día siguiente, la joven conoció al oficial en las oficinas del departamento forestal. A sus 45 años, era un hombre atractivo, con un carisma que contrastaba con la austeridad de Vicente. De inmediato, algo en su mirada hizo que la joven se pusiera alerta. «La famosa doctora», sonrió el oficial, estrechando su mano con demasiada fuerza. «Su padre siempre presume de sus logros académicos. Debe estar feliz de tenerla de vuelta». «Lo estoy», respondió ella, estudiando cuidadosamente sus reacciones. «Especialmente ahora que puedo ayudarlo con su investigación sobre las concesiones de agua». La sonrisa del oficial flaqueó por un segundo antes de recuperarse. «Ah, sí, un asunto técnico que seguramente resultará ser nada. Su padre tiende a exagerar ciertas situaciones». «Mi padre nunca exagera», respondió la joven manteniendo un tono cordial pero firme. «De hecho, suele quedarse corto cuando describe injusticias». La tensión en el aire era palpable. El oficial la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. «Bienvenida a Fata Casa, doctora. Espero que su estadía sea productiva». Esa tarde la joven visitó el sitio arqueológico que supuestamente venía a dirigir. Situado en las inmediaciones de la reserva forestal, el yacimiento había revelado estructuras zapotecas que databan del período clásico. Sin embargo, su mente estaba lejos de los antiguos vestigios. Entre los arqueólogos del equipo, conoció a Lucía Vega, una joven estudiante de doctorado con ojos vivaces y una determinación que le recordó a sí misma años atrás. «Es un honor trabajar con usted», dijo Lucía mientras le mostraba los avances de la excavación. Su trabajo sobre patrones hidráulicos en asentamientos zapotecas cambió nuestra comprensión de... La joven la interrumpió suavemente. «Lucía, ¿conoces bien la geografía local? Me interesa específicamente la zona donde están construyendo el complejo La Esmeralda». Lucía la miró con sorpresa, bajando instintivamente la voz. «El proyecto del alcalde está en terrenos que antes eran parte de la reserva. De hecho», miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Encontramos evidencia de un cenote sagrado en esa área, pero cuando informamos al municipio, nos prohibieron continuar la investigación». El corazón de la joven dio un vuelco. «¿Un cenote? ¿Con acceso a aguas subterráneas?». Lucía asintió. «Podría ser la fuente que está alimentando a los manantiales de la reserva. Si la construcción continúa, el impacto ecológico sería devastador». Esa noche, durante una cena tensa en casa, la joven compartió sus descubrimientos con su padre y hermano. «Si Lucía tiene razón sobre el cenote, tenemos la prueba directa de que el desvío de agua está afectando un sitio arqueológico protegido por ley federal», explicó ella. «Eso sacaría el caso de la jurisdicción local». Vicente, que había permanecido silencioso durante la explicación, finalmente habló. «No es tan simple. El alcalde tiene conexiones en la capital. Además», dudó un momento, «hay más en juego que el agua o el bosque». Los hermanos intercambiaron miradas. «¿A qué te refieres, papá?», preguntó el joven. Vicente se levantó pesadamente, dirigiéndose a su estudio. Volvió con una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. «Tu madre estaba investigando esto. Antes de morir», dijo, colocando la carpeta frente a su hija. «Tráfico de piezas arqueológicas. El padre del alcalde estuvo involucrado y ahora su hijo ha retomado el negocio. La construcción del complejo es una fachada para excavar y extraer artefactos zapotecas ilegalmente». La joven abrió la carpeta con manos temblorosas.
Dentro encontró fotografías, notas escritas con la elegante caligrafía de su madre y recortes de periódicos. En una de las fotos reconoció a un joven oficial junto al padre del actual alcalde. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con la voz quebrada. Los ojos de Vicente, normalmente impasibles, se llenaron de una tristeza profunda. «Intentaba protegerte. El accidente de tu madre no fue un accidente». El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto, roto únicamente por el suave tic-tac del viejo reloj de pared. «Voy a terminar lo que mamá empezó», dijo finalmente ella, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Vamos a exponerlos a todos». 3 meses después de su regreso, la joven se había convertido en una pieza clave en la investigación de su padre. Utilizando su prestigio académico como escudo, había logrado acceder a información que de otro modo habría sido imposible obtener. Una mañana de julio, mientras revisaba unos mapas en su oficina temporal del sitio arqueológico, recibió la visita inesperada del alcalde. Alto, corpulento, con un traje impecable que contrastaba con el ambiente polvoriento de la excavación, el alcalde impuso su presencia apenas cruzó el umbral. «Doctora», sonrió, exhibiendo dientes perfectos. «Qué placer conocer finalmente a la hija pródiga de nuestro estimado Vicente». La joven se puso en guardia de inmediato, pero mantuvo una expresión neutral. «Alcalde, no esperaba verlo interesado en nuestro humilde trabajo arqueológico». El alcalde rió con una falsa camaradería. «La historia de nuestra región me apasiona. Después de todo, forma parte de nuestro atractivo turístico». Hizo una pausa estudiándola. «De hecho, me gustaría invitarla a conocer el avance de La Esmeralda. Tenemos planes para un museo que podría interesarle». La joven comprendió el juego de inmediato. Era una trampa, un intento de medir sus intenciones. «Suena fascinante», respondió con una sonrisa calculada. «Aunque me sorprende que hayan decidido construir tan cerca de un área protegida». Los ojos del alcalde se endurecieron momentáneamente. «Los terrenos fueron legalmente reclasificados. Doctora, todo está en orden». «Por supuesto», asintió ella. «Me encantaría ver esa documentación para mi investigación sobre impacto ambiental en sitios patrimoniales». El duelo verbal continuó unos minutos más, cada frase cargada de dobles intenciones, cada respuesta un movimiento en un tablero invisible. Cuando el alcalde finalmente se marchó, la joven sintió que había pasado una eternidad. Esa tarde, mientras conducía hacia la casa familiar, notó un vehículo negro que parecía seguirla. Aceleró, tomó desvíos inesperados y finalmente confirmó sus sospechas. La estaban vigilando. Al llegar a casa, encontró a su hermano revisando frenéticamente unos documentos. «Lo tenemos», dijo sin preámbulos. «Encontré los registros originales. Los terrenos nunca fueron legalmente reclasificados. Falsificaron las firmas de los comisarios ejidales». La joven sintió una mezcla de triunfo y temor. «Tenemos que mostrarle esto a papá, y creo que nos están siguiendo». La expresión de su hermano se tornó grave. «Papá ya lo sabe. Ha contactado a un fiscal federal en Ciudad de México. Van a reunirse mañana en la reserva, lejos de oídos indiscretos». Esa noche, mientras preparaban la documentación para el encuentro, la joven recibió una llamada de Lucía. «Doctora, han aparecido hombres armados en el sitio arqueológico», susurró Lucía. «Están destruyendo nuestras notas y confiscando las piezas que habíamos catalogado». El corazón de la joven se aceleró. «Lucía, escúchame bien. Sal de ahí inmediatamente. Ve a la casa de tu familia en Tuxtla. No le digas a nadie dónde estás. Pero las piezas son reemplazables, tú no». Después de colgar, informó a su padre y hermano. La situación se estaba precipitando. «El alcalde debe haber descubierto que estamos cerca de exponerlo», dijo Vicente, con una calma que contrastaba con la gravedad del momento. «Tenemos que adelantarnos». Esa misma noche, Vicente recibió una llamada que tensó aún más la situación. El fiscal federal había sufrido un accidente en la carretera hacia San Cristóbal. «Están eliminando a todos los que pueden ayudarnos», murmuró el joven pálido.
Vicente tomó entonces una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. El oficial ha sido el informante del alcalde todo este tiempo. Mañana le haré creer que voy a reunirme con otro contacto federal en la reserva. Lo conduciré a una trampa. Es demasiado peligroso, protestó su hija. Es nuestra única opción, respondió Vicente. Hijo, tú llevarás las pruebas a la periodista Mariana Juárez en Tuxtla. ¿Y tú? Yo iré contigo, interrumpió ella, con una determinación que no admitía réplica. Su hermano intentó protestar, pero ella fue inflexible. No voy a dejarlo solo. Mamá no tuvo a nadie que la protegiera. Papá nos tendrá a ambos. La noche se extendió en preparativos tensos. Vicente, con una serenidad inquietante, organizó los documentos, hizo copias y escribió una declaración detallada sobre la corrupción que había descubierto. Su hija lo observaba, reconociendo en él una determinación que había heredado sin darse cuenta. Si algo me pasa, dijo Vicente mientras guardaba una copia de los documentos en la caja fuerte detrás del retrato de Elena, prométeme que no buscarás venganza, sino justicia. La joven asintió, incapaz de expresar con palabras el torbellino de emociones que la invadía. Esa noche, mientras su hermano dormía intranquilo en su habitación, ella y Vicente permanecieron despiertos en la sala, compartiendo recuerdos y confesiones largamente postergadas. «Nunca te perdoné por marcharte», admitió Vicente en un momento de vulnerabilidad. «Pero ahora entiendo que necesitabas hacerlo. Eras demasiado parecida a tu madre. Cada vez que te veía, recordaba lo que había perdido y lo que no pude proteger». La joven tomó la mano de su padre, áspera por años de trabajo en el campo. «Y yo nunca te perdoné por no decirme la verdad sobre su muerte. Pensé que no confiabas en mí». «Confiaba demasiado», respondió él con una sonrisa triste. «Sabía que si te contaba, harías exactamente lo que estás haciendo ahora, ponerte en la línea de fuego». Al amanecer, su hermano partió hacia Tuxtla, llevando consigo el futuro de su familia y la esperanza de justicia. La joven y Vicente se dirigieron a la reserva forestal, donde supuestamente se reunirían con un nuevo contacto federal. En realidad, esperaban atraer al oficial a una confesión que grabarían como evidencia. Lo que no sabían era que el oficial ya había descubierto el plan y tenía preparada su propia trampa. La primera bala había pasado rozando a la joven, incrustándose en el tronco de un árbol cercano. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo, se arrastró entre la vegetación buscando refugio, mientras escuchaba los pasos del oficial acercándose. «No tiene caso que corras», gritó él, su voz extrañamente calmada. «Tu hermano nunca llegará a Tuxtla. Mis hombres lo interceptaron en la carretera». El terror se apoderó de la joven al pensar en su hermano, pero se obligó a mantener la calma. Vicente y posiblemente su hermano dependían de ella ahora. A pocos metros, distinguió el sendero que conducía hacia el cenote que Lucía había mencionado meses atrás. Si lograba llegar, allí tendría una oportunidad de escapar a través de las cuevas subterráneas que conectaban con otras partes de la reserva. Arrastrándose silenciosamente, avanzó mientras escuchaba al oficial moverse entre los árboles buscándola. La oscuridad era tanto su aliada como su enemiga. La ocultaba, pero también le dificultaba avanzar sin hacer ruido. ¿Sabes qué es lo irónico? La voz del oficial sonaba más cercana ahora. Tu padre y yo teníamos los mismos ideales cuando empezamos. Queríamos proteger la naturaleza, preservar nuestro patrimonio. Pero él nunca entendió que a veces hay que ceder un poco para sobrevivir en este sistema. La joven continuó avanzando, centímetro a centímetro, sintiendo cómo las piedras y ramas arañaban sus manos y rodillas. Tu madre tampoco quiso entender, continuó el oficial, y la joven sintió que su sangre se helaba. Le ofrecimos un lugar en el proyecto, una participación generosa, pero era tan terca como tu padre, tan incorruptible. Un ruido a su izquierda la hizo contener la respiración. El oficial estaba peligrosamente cerca. El accidente fue necesario. ¿Cómo lo será el de tu padre? ¿Cómo lo será el tuyo? Tristes tragedias que la comunidad llorará antes de seguir adelante.
La joven llegó al borde del cenote, justo cuando la luz de una linterna iluminó su espalda. Se giró lentamente, enfrentando al oficial, quien la apuntaba con su arma, una sonrisa fría en su rostro. «Admiro tu valentía», dijo él. «Es una lástima que tengamos que terminar así. Podrías haber sido una aliada valiosa». La joven miró directamente a los ojos del hombre que había traicionado a su padre, que posiblemente había ordenado la muerte de su madre, y que ahora amenazaba con destruir todo lo que amaba. «Nunca entenderás a personas como mi padre, como mi madre, como yo», respondió con voz firme. «No se trata de ser incorruptibles. Se trata de saber que algunas cosas valen más que el dinero o el poder». El oficial rió con desdén. Palabras bonitas para una lápida. Levantó su arma, apuntando directamente a la cabeza de la joven. En ese momento, un disparo resonó en el bosque. El oficial abrió los ojos con sorpresa, mientras una mancha de sangre florecía en su hombro. Se giró bruscamente, disparando, hacia los árboles. Su hermano emergió de entre las sombras, sosteniendo un arma con manos temblorosas. «¡Aléjate de mi hermana!», gritó, su voz mezclada con dolor y determinación. La joven aprovechó la distracción para lanzarse sobre el oficial. Ambos cayeron al suelo en una lucha desesperada por el control del arma. Su hermano corrió hacia ellos, pero un segundo hombre apareció de entre los árboles golpeándolo con la culata de un rifle. En medio de la lucha, la joven sintió que el borde del cenote cedía bajo su peso. Ella y el oficial rodaron hacia el abismo, cayendo en la oscuridad del agua subterránea. El impacto fue brutal. El agua helada la envolvió, desorientándola momentáneamente. A través del líquido turbio, vio al oficial hundiéndose, su herida tiñendo el agua de rojo. En un acto reflejo, la joven nadó hacia él, aferrándolo por la camisa y arrastrándolo hacia la superficie. Jadeando, lo empujó hacia un saliente rocoso. El oficial tosió, expulsando agua, su mirada de incredulidad fija en ella. «¿Por qué?», logró articular entre toses. La joven, temblando por el frío y la adrenalina, respondió: «Porque necesito que confieses, porque la justicia es más importante que la venganza. Mi padre tenía razón en eso». Arriba, en el borde del cenote, escucharon disparos y gritos. La joven distinguió la voz de su hermano y otra que no reconoció. «Tus hombres te han abandonado», dijo, notando la palidez de su rostro debido a la pérdida de sangre. «Estás solo ahora». Con esfuerzo, logró sacar de su empapado bolsillo el teléfono protegido contra agua que su padre le había dado esa mañana. Milagrosamente aún funcionaba. «Este es tu momento de elegir», dijo activando la grabadora. «Puedes morir aquí, como un traidor, o puedes hacer lo correcto por una vez». El oficial la miró durante un largo momento. El sonido de su respiración, dificultosa, haciendo eco en la caverna. Finalmente, con una voz débil pero clara, comenzó a hablar. «Mi nombre es oficial de policía. He traicionado mi cargo y mi juramento». Mientras la confesión fluía, detallando años de corrupción, nombres, fechas y cantidades, la joven pensó en su padre, tendido en el bosque arriba, quizás muriendo, quizás ya muerto. Pensó en su madre, cuya muerte quedaría finalmente explicada, y pensó en su hermano, luchando por su vida contra fuerzas que los superaban. La confesión del oficial se extendió por varios minutos, interrumpida ocasionalmente por accesos de tos o gemidos de dolor. Cuando finalmente terminó, la joven guardó el teléfono. «Voy a buscar ayuda», le dijo. «Por tu propio bien, espero que mi padre y mi hermano estén vivos». Dejando al oficial en el saliente, la joven nadó hacia una de las aberturas laterales de la caverna, recordando los mapas que Lucía le había mostrado. Estas cuevas formaban un sistema que emergía en varios puntos de la reserva. Tras lo que pareció una eternidad, nadando en la oscuridad guiada solo por su instinto y fragmentos de memoria, la joven vio un destello de luz. Emergió en otra parte del bosque, empapada y exhausta, pero con una determinación renovada. Orientándose por las estrellas, corrió hacia donde creía que encontraría a su familia. El bosque, que siempre había sido el santuario de su padre,
ahora parecía un laberinto hostil. Cada sombra podía ocultar a un enemigo. Cada sonido podía ser una amenaza. Finalmente, llegó a un claro, y lo que vio la dejó paralizada. Su padre estaba tendido en el suelo, pálido pero consciente, presionando con sus propias manos la herida en su pecho. A su lado, su hermano luchaba por detener a un hombre que intentaba escapar entre los árboles. «¡Papá!», gritó corriendo hacia Vicente. «La grabadora», murmuró él con voz apenas audible. «¿La tienes?». Ella asintió, mostrándole el teléfono. Una débil sonrisa iluminó el rostro de su padre. «Siempre supe que volverías», dijo, antes de que sus ojos se cerraran. El tiempo se detuvo para la joven mientras sostenía la mano cada vez más fría de su padre. A lo lejos, escuchaba los gritos de su hermano luchando con el cómplice del oficial, pero todo parecía ocurrir en otra dimensión, separada de la realidad donde ella y Vicente se encontraban. «No te atrevas a dejarme ahora», susurró, presionando con más fuerza la herida del pecho de su padre. «No cuando finalmente he vuelto, no cuando finalmente entiendo». Los párpados de Vicente temblaron y por un momento pareció que se hundiría en la inconsciencia definitiva. Pero entonces, con un esfuerzo sobrehumano, sus ojos se abrieron de nuevo, fijándose en el rostro de su hija con una claridad sorprendente. «La caja fuerte», murmuró. «Todo está ahí. Elena, tu madre, ella sabía». Un acceso de tos interrumpió sus palabras y un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. La joven sintió que el pánico amenazaba con paralizarla, pero se obligó a mantener la calma. No podía derrumbarse, no ahora. «Tranquilo, papá», dijo, limpiando suavemente la sangre de su rostro. «Te llevaremos a un hospital. Vas a estar bien». Ambos sabían que era una mentira piadosa. La herida era demasiado grave. Habían perdido demasiado tiempo, pero era una mentira que ambos necesitaban en ese momento. Un grito de dolor rasgó el aire nocturno. La joven se giró para ver a su hermano caer al suelo, mientras el cómplice del oficial escapaba entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono con la confesión y lo escondió entre las raíces de un árbol cercano. Si algo le pasaba, al menos la evidencia sobreviviría. Corrió hacia su hermano, quien se sujetaba el brazo ensangrentado. «Está roto», dijo él entre dientes. «El maldito tenía un cuchillo». «Tenemos que sacar a papá de aquí», respondió ella, ayudándolo a levantarse. Juntos regresaron junto a Vicente, cuya respiración se había vuelto alarmantemente superficial. Con cuidado intentaron moverlo, pero fue evidente que cada movimiento le causaba un dolor insoportable. «Déjenme aquí», susurró Vicente. «Ve por ayuda. Lleva a tu hermano». «No te vamos a abandonar», respondió ella con firmeza. Vicente logró esbozar una sonrisa tenue. «Siempre tan terca como tu madre». En ese momento un ruido entre los arbustos los alertó. La joven se tensó, preparándose para enfrentar a otro atacante. Pero en lugar de un enemigo, vio emerger a Lucía, la estudiante de arqueología, seguida por dos hombres con el uniforme de protección civil. «Gracias a Dios que los encontré», exclamó Lucía, corriendo hacia ellos. «Cuando me llamaste, supe que algo iba mal. Contacté a mi tío en protección civil». Los paramédicos se apresuraron a atender a Vicente, mientras Lucía explicaba atropelladamente cómo había logrado rastrearlos. «Sabía que estarían cerca del cenote», dijo. «Es el único lugar donde el teléfono todavía capta señal dentro de la reserva. Seguimos tu GPS». Mientras los paramédicos estabilizaban a Vicente y preparaban una camilla improvisada, la joven recordó el teléfono escondido. «Lucía, necesito que hagas algo por mí», dijo, llevándola aparte. «Hay un teléfono escondido entre las raíces de ese árbol. Contiene evidencia crucial. Llévalo directamente a Mariana Juárez, la periodista de El Universal. A nadie más, ni siquiera a la policía». Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Hay otro hombre herido en el cenote», añadió la joven. «El oficial corrupto que disparó a mi padre.
También necesita atención médica y custodia policial. ¿Lo salvaste?, preguntó su hermano incrédulo, mientras un paramédico vendaba provisionalmente su brazo. «Salvé la verdad», respondió ella. «Salvé lo que papá y mamá han estado luchando por proteger todos estos años». El traslado a través del bosque fue lento y angustioso. Cada minuto que pasaba, la vida de Vicente parecía más frágil. En algún momento durante el trayecto, perdió el conocimiento, su rostro adquiriendo una palidez cerúlea que aterrorizó a sus hijos. Al llegar al claro donde esperaba la ambulancia, fueron recibidos por un contingente policial. Para sorpresa de la joven, no eran agentes locales sino federales. «Tu hermano logró contactar a nuestro enlace en la Ciudad de México antes de ser interceptado», explicó uno de los agentes mientras subían a Vicente a la ambulancia. «Llegamos hace una hora, justo a tiempo para capturar a los hombres que lo emboscaron en la carretera». La joven y su hermano intercambiaron una mirada de alivio. Al menos algo había salido según lo planeado. Durante el trayecto al hospital, la joven sostuvo la mano de su padre, susurrándole palabras de aliento, recordándole momentos de su infancia, prometiéndole un futuro donde la verdad finalmente saldría a la luz. No supo si Vicente podía escucharla, pero necesitaba creer que sus palabras de alguna manera lo mantenían anclado a la vida. Las siguientes 12 horas fueron una interminable pesadilla de pasillos de hospital, café amargo y espera. Vicente fue sometido a una cirugía de emergencia, mientras su hermano recibía tratamiento para su brazo fracturado y varias laceraciones. Mientras esperaba fuera del quirófano, la joven fue abordada por un hombre de traje que se identificó como fiscal federal. «Tenemos al oficial bajo custodia», informó. Fue rescatado del cenote con hipotermia severa y una herida de bala en el hombro, pero sobrevivirá para enfrentar a la justicia. La noticia debería haberla reconfortado, pero la joven apenas reaccionó. En ese momento, la única vida que le importaba estaba en manos de un equipo de cirujanos. «También hemos asegurado la casa de su padre», continuó el fiscal. «Encontramos evidencia adicional en la caja fuerte detrás del retrato de su madre. Documentos, fotografías, grabaciones. Su padre ha estado construyendo este caso durante años». La joven asintió, recordando las palabras de Vicente sobre la caja fuerte. «Mi madre comenzó esa investigación», dijo, «antes de morir, antes de que la mataran». El fiscal la miró con comprensión. «Lo sabemos, estamos reabriendo la investigación de su accidente. Esta vez no habrá encubrimientos». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano salió del quirófano. Su expresión agotada no auguraba buenas noticias. «Hemos hecho todo lo posible», dijo con voz grave. «La bala dañó severamente el pulmón y rozó la aorta. Perdió mucha sangre. Las próximas 24 horas serán críticas». La joven sintió que sus piernas flaqueaban. Su hermano, que había regresado de su propio tratamiento, la sostuvo antes de que cayera. «Es fuerte», dijo, aunque su voz traicionaba su propio miedo. «Siempre ha sido el más fuerte de todos nosotros». Durante los 3 días siguientes, apenas se separaron de la cama de Vicente. Se turnaban para descansar, pero ninguno abandonó el hospital. Mientras tanto, afuera, la historia comenzaba a desarrollarse en los medios nacionales. Mariana Juárez, la periodista que había recibido el teléfono con la confesión del oficial, publicó un reportaje explosivo en el Universal. Pronto, otros medios se sumaron a la cobertura. Corrupción en la reserva, tráfico de tesoros zapotecas, el escándalo del agua de San Cristóbal y otros titulares similares inundaron las noticias. El alcalde intentó negar las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. La confesión grabada del oficial, los documentos recopilados por Vicente durante años, los testimonios de los arqueólogos sobre el cenote sagrado y su destrucción deliberada, todo formaba un caso irrefutable. Una tarde, mientras la joven leía en voz baja un libro junto a la cama de su padre, notó un ligero movimiento. Los dedos de Vicente temblaron y luego, lentamente, sus ojos se abrieron. «¿Papá?»,
susurró inclinándose hacia él, temiendo que fuera una ilusión. Vicente la miró, su mirada inicialmente desenfocada, pero gradualmente adquiriendo claridad. Intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impidió. «No intentes hablar», dijo ella tomando su mano. «Estás en el hospital. La operación fue un éxito. Vas a recuperarte». Los ojos de Vicente formularon la pregunta que no podía verbalizar. «El oficial está bajo custodia», confesó todo. «El alcalde también ha sido detenido. Tu evidencia, la confesión, todo salió a la luz». Hizo una pausa, sonriendo a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Mamá estaría orgullosa. Finalmente se hizo justicia». Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Vicente. La joven la limpió suavemente, comprendiendo que no era una lágrima de dolor, sino de alivio, de liberación, de cierre. «Descansa ahora», susurró. «Estaré aquí cuando despiertes». Durante las semanas siguientes, mientras Vicente se recuperaba lentamente, la historia continuó desarrollándose. Más funcionarios fueron implicados en 1900 en la trama de corrupción. El proyecto La Esmeralda fue suspendido indefinidamente y los terrenos devueltos a la reserva forestal. El cenote sagrado fue declarado Patrimonio Cultural Protegido. La joven, junto con Lucía y el equipo arqueológico, fue invitada a evaluar los daños y diseñar un plan de conservación. El caso se convirtió en un precedente para la protección de recursos naturales y culturales en todo México. Un mes después del tiroteo, cuando Vicente finalmente recibió el alta hospitalaria, regresaron juntos a la casa familiar. El hermano había preparado una pequeña celebración, con la ayuda de vecinos y amigos que habían apoyado a la familia durante la crisis. Esa noche, mientras los tres compartían una cena tranquila en el patio, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado tantas tragedias y triunfos, Vicente habló de Elena por primera vez en años, sin que el dolor ensombreciera su voz. «Ella siempre decía que la verdad tiene su propio tiempo», recordó, su voz aún débil pero firme, «que no podemos forzarla, solo prepararle el camino». La joven miró el collar de jade que había pertenecido a su madre y que no se había quitado desde su regreso. «Tomó demasiado tiempo», dijo. «Pero valió la pena la espera», respondió Vicente tomando su mano, «porque finalmente estamos completos de nuevo, no en el número, pero sí en el espíritu. Elena está aquí, con nosotros». Su hermano levantó su copa con su brazo sano. «Por mamá», dijo, «por la verdad, y por nosotros, los que quedamos para contarla». Brindaron bajo las estrellas, tres supervivientes de una batalla que había durado demasiado tiempo, pero que finalmente había terminado en victoria. No una victoria sin cicatrices, no un triunfo sin pérdidas, pero una reivindicación del sacrificio de Elena, de la perseverancia de Vicente y del retorno de su hija que había completado el círculo. Esa noche, mientras la joven se preparaba para dormir en su antigua habitación, notó que la fotografía familiar que había observado al regresar meses atrás parecía diferente. Ya no veía en ella el recuerdo de lo que había perdido, sino la promesa de lo que había recuperado. Una conexión con sus raíces, una reconciliación con su padre, una verdad largamente enterrada pero finalmente revelada. Tocó el rostro de su madre en la fotografía y sonrió. «Lo logramos, mamá», susurró. «Finalmente lo logramos». La luna iluminaba el jardín a través de la ventana, bañando la habitación con una luz plateada que transformaba lo ordinario en mágico. En ese momento, la joven supo que aunque el camino había sido doloroso, había encontrado su lugar, no en las excavaciones lejanas donde había buscado refugio durante años, sino aquí, en esta casa, en esta familia, en esta historia que finalmente había ayudado a completar. El silencio de la noche no era ya el silencio de los secretos, sino el silencio de la paz. El precio había sido alto, pero la verdad, finalmente, era libre.